Tengo, gracias Axel. Hoy tengo el honor de presentarles a Adrián Rabier. Eh, eh, Aparte de que Adrián es doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, uno de los más brillantes especialistas en macroeconomía austríaca. Les recomiendo mucho su libro sobre el pleno empleo e inflación y sobre lo que él llama la versión austríaca de la curva de Phillips. Aparte, fue mi alumno y ahora es mi amigo ya hace muchos años y hemos compartido muchos viajes en esta aventura de la economía de mercado y el liberalismo desde el punto de vista académico. Eh, Adrián hablará aproximadamente unos 45 minutos sobre un tema eh, que no es tratado habitualmente, que es la filosofía política de von Mises, a quien habitualmente se lo trata como economista, pero hay mucho para decir de él desde el punto de vista de su filosofía política, que creo que está siempre implícita en todo lo que él dice de economía. Y como siempre, las preguntas las hacemos al finalizar la exposición de Adrián y yo voy a ir guiando las preguntas. Bien, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por el espacio y la invitación. Saludo a todos los participantes. La verdad que me alegra esta iniciativa de un seminario sobre lo esencial del liberalismo, donde veo excelentes docentes y la verdad que participar de esta iniciativa me da mucho placer y orgullo. Eh, Como decía Gabriel, vamos a hablar de filosofía política de un autor muy importante como Ludwig von Mises, que posiblemente es uno de los liberales más destacados. Es un economista heredero de una larga tradición de autores, no solamente de la propia escuela austríaca, con autores como Menger y von Baber, sino también de autores anteriores. Hoy cuando estaba organizando un poco la idea de lo que les voy a transmitir, pensaba que podía ser útil arrancar comentando un poco el contexto en el que vivió y trabajó Mises, y también las raíces del pensamiento económico de Mises y del pensamiento político de Mises, que lo van a llevar a definir como un liberal. Y lo que voy a intentar hacer después de hablar de las raíces, de hablar de la obra completa de Mises, con una mención a sus trabajos, que eventualmente puede ser interesante leer, de fuentes originales para comprender sus ideas y demás, separarlo un poco de Rothbard. Murray Rothbard es un autor de la escuela austríaca que defiende el anarcocapitalismo. Rothbard ha dicho muchas veces que es un heredero de Mises, lo que él dio un paso más hacia la ética de la libertad y el anarcocapitalismo. Ese paso nunca lo dio Mises y a veces esto se confunde, por eso quizás esta charla viene bien, ¿no? Cuando hablamos del liberalismo, hay que decir una cosa es el liberalismo, otra cosa es el pensamiento libertario. El liberalismo entiende que es necesario un gobierno limitado, lo que a veces se denomina también el minarquismo, ¿no? Un Estado pequeño, pero importante para cumplir funciones esenciales. Mientras que en el anarcocapitalismo lo que tenemos es una anarquía. No hay Estado porque se entiende que el gobierno es totalmente desmantelado, el Estado es totalmente desmantelado, y a partir de ahí el propio mercado puede generar iniciativas de agencias de seguridad privadas o un sistema judicial privado. Se desmantela el sistema de pensiones estatal y pasamos a un sistema privado. La educación es privada, la salud es privada, todo puede ser privado, incluidas las carreteras, las calles, la recolección de basura y todos los temas de políticas públicas, como pueden ser las aerolíneas y demás. Entonces yo creo que ahí hay un debate interesantísimo. ¿Dónde se da el corte de lo que el Estado puede hacer o lo que no puede hacer? Los anarcocapitalistas, como Jesús Huerta de Soto en España, tienden a decir que el liberalismo clásico que defendía Mises eh, tiene dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, eh, porque acepta la idea del Estado. Y una vez que el Estado existe, los anarcocapitalistas creen que el Estado no va a permanecer pequeño. Es imposible, porque le hemos dado demasiado poder, le hemos dado el monopolio de la fuerza y tiene distintas causas por las cuales
el Estado va a expandirse y va a ser muy peligroso para la sociedad y especialmente para la libertad de los individuos. Pero bueno, para llegar a ese final, que ya un poco lo anticipo, y por supuesto que en la etapa de preguntas son bienvenidas todas las preguntas, aclaro también, por ahí hoy estamos hablando de Mises, yo voy a hablar de Rothbard, voy a mencionar a Hayek, voy a mencionar autores anteriores a Mises. No es que uno se vuelva a endiosar al autor, sino que es un autor destacado que ha dado respuestas y ha dado un análisis que vale la pena tener en cuenta. Entonces, lo tomamos como tal y luego bienvenido el debate y por supuesto, como dije, gran parte de la escuela austríaca se ha alejado de Mises. Lo que pasa que muchas veces lo ha hecho sin saberlo, entendiendo que entre Mises y Rothbard hay una unidad que para mí no existe. Por eso voy a hacer esta distinción. Sí creo que en mi lectura de Mises, creo que esto lo comparto con Gabriel, con Nicolás Kajanowski, con quien he hablado mucho de estos temas, eh, la unidad Mises-Hayek es mucho más sencilla de hacer. No niego que Rothbard tuvo influencia de Mises, pero dio pasos bastante más lejos que lo alejan eventualmente de lo que Mises pensaba. Entonces, no voy a usar un PowerPoint, pero sí me gusta ir haciendo una especie de cuadro sinóptico de los autores que voy a ir mencionando. Y para eso voy a empezar a hablar de las raíces del pensamiento de Mises. Y en esas raíces, quizás, esperen que se me fue la primera mención pueda ser la defensa que Mises hace de los derechos de propiedad. ¿Dónde encontramos raíces, o sea, una primera defensa de la propiedad privada? Por ejemplo, en Aristóteles. O sea, Aristóteles, como saben, en Historia del Pensamiento Económico, es un autor que no es muy pro mercado, todo lo contrario, criticó el intercambio, veía el intercambio como un juego de suma cero, veía el comercio crematístico como algo injusto, cuestionaba la tasa de interés cuando se prestaba dinero como usura, cuestionaba el lucro, cuestionaba el rol del comerciante y demás, pero era un defensor de la propiedad privada. Y en la defensa que hace de la propiedad privada, habla, por ejemplo, de los temas de incentivos que para los economistas modernos esto es importante y para Mises también, el concepto de propiedad privada y de incentivo. Yo creo que ahí hay una primera raíz de lo que eventualmente puede ser el pensamiento de Mises, que es la defensa de la propiedad privada y el cuestionamiento que va a hacer al socialismo por el cálculo económico y demás. Después, uno podría saltar, por ejemplo, a la escuela de Salamanca. Esto es más complejo. No recuerdo citas de Mises sobre autores como Juan de Mariana, Juan de Salas, Juan de Lugo, el doctor Navarro, Sarabia de la Calle. Pero sí recuerdo, por ejemplo, a Gabriel Calzada, quien fue rector de la Universidad Francisco Marroquín hasta hace poco, explicar que autores como Menger tenían referencias bibliográficas a autores de la Escuela de Salamanca e indirectamente puede haber llegado alguna influencia a Mises. Pero yo lo menciono solamente acá para decir, no está claro que en la Escuela de Salamanca las ideas de, por ejemplo, del tiranicidio, que fue tan importante, hayan llegado a influir en Mises. Que solamente quería hacer la mención. Más adelante, por ejemplo, aparece el mercantilismo, Colbert, ideas proteccionistas. Más adelante aparece el pensamiento de los fisiócratas. Yo creo que acá, en los fisiócratas, en autores como Turgot y Quesnay, la idea del laissez-faire es muy importante para Mises. Eh, los voy a anotar aquí los nombres de estos dos autores. Creo que tanto Quesnay como Turgot han sido importantes en su influencia de ser los primeros liberales, los primeros economistas que eventualmente tuvieron impacto en Mises también. Otra mención acá podría ser Richard Cantillon, un economista irlandés que eventualmente desarrolló el concepto del efecto Cantillon tomado por Hayek para la teoría del ciclo. Es un tema importante. Me falta una D ahí. Creo que Cantillon podría ser influencia. De nuevo, no recuerdo ahora citas directas de Mises para con Cantillon,
Luego, es muy importante, esto sí lo quiero destacar, la tradición del orden espontáneo en la que han participado autores como Adam Smith, David Ricardo, Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson, y eventualmente también Hayek, ¿no? Eh, el pensamiento escocés, me refiero aquí. Es cierto que Mises no le ha dado tanta importancia a los órdenes espontáneos como le dio Hayek, pero siempre hubo en Mises una valoración muy positiva sobre las ideas de Adam Smith. O sea, este es un punto que separa a Mises de Rothbard. Rothbard es muy crítico con Adam Smith por pensar que el autor escocés fue quien creó la teoría del valor trabajo, a partir de la cual eventualmente se desarrolla la idea, la arquitectura de conceptos marxistas en el Capital. Entonces ve en Adam Smith el origen del marxismo. Esto es un punto de Rothbard, pero de nuevo, Mises era muy elogioso para Adam Smith, y tiene escritos al respecto. Luego aparece el pensamiento clásico, y acá también quiero destacar que dentro de todos estos autores clásicos, donde aparece Adam Smith, o David Ricardo, o John Stuart Mill, o Jean-Baptiste Say, o Frédéric Bastiat, creo que Mises es un autor clásico. Mises es un continuador del pensamiento clásico. Y acá, en el pensamiento clásico, de los economistas clásicos que estoy mencionando, que la verdad que son muchos más, ¿no? Acá hablamos de 2 decenas de autores clásicos. Podríamos decir que Mises es un continuador de esa tradición donde la economía es multidisciplinar y donde el gobierno tiene un rol central. De nuevo, acotado, pero importante. Entonces, no podemos ir a leer el libro de Mises de 1927 y hablar del liberalismo que él plantea ajeno a todo esto. Ahora, esto que puse acá a la izquierda, estos 6 puntos, son de alguna manera la mención de una serie de autores, no digo que de nuevo, ¿no? Que la Escuela de Salamanca o Cantillón hayan influenciado en Mises, eso eventualmente se podrá discutir, pero son todos economistas. Yo quería destacar acá en la derecha influencias de una tradición de pensamiento político que son compatibles con las ideas de Mises en materia política. O sea, no es que él arranca de la nada, sino que hay una cantidad de autores que se van a preocupar por controlar al Leviatán. Y a mí me gusta siempre acá mencionar un libro de Constanza Massina que lleva precisamente este título, cuando trabajamos juntos en la Fundación Hayek, que ella compiló autores clásicos que habían trabajado esta literatura. Y aparecían ahí, por ejemplo, Thomas Hobbes, con un libro El Leviatán de 1651, aparecía John Locke, aparecía Montesquieu, aparecía Sidney, más adelante aparecen los autores federalistas, que son los que arman la arquitectura institucional de los Estados Unidos, los autores antifederalistas. Hubo debates muy interesantes de filosofía política entre federalistas y antifederalistas. Más tarde aparecen, por ejemplo, también el propio Frédéric Bastiat, y en esta tradición eventualmente llegarán el lugar de Mises, de Hayek, de Buchanan, de Nozick, que en definitiva van a alimentar una tradición en donde se trata de establecer límites al poder. Es decir, una vez que el gobierno existe, ¿cómo limitamos el poder? Y acá aparecen conceptos que van a ser importantes en Mises y que yo quería destacar. Por ejemplo, la idea de, con los autores federalistas y antifederalistas, la idea del constitucionalismo. Por ejemplo, la idea de la idea de la democracia para alternar el poder. Es curioso decirlo, ¿no? Hay muchas críticas en algunos autores a la democracia ilimitada. Autores de la escuela austríaca, por ejemplo, han dicho que la democracia ilimitada es muy peligrosa. Si nosotros de repente votamos por un presidente
y ese presidente que cuenta con el 51% de los votos, supongamos que tenga la mayoría, luego gobierna con poder absoluto, tenemos un problema, ¿no? Y ahí hay un ataque a los derechos de las minorías, y por más que parezca democrático, esos límites son un problema. Bueno, en esta tradición de autores ha habido un desarrollo de ideas como la división de poderes, como la propia democracia, como el propio constitucionalismo, como la idea del federalismo también, para países de gran tamaño como Estados Unidos, pero también en países como Suiza, con los cantones lo podemos ver. El federalismo genera una reducción de los niveles de gobierno, una descentralización del poder que contribuye también a establecer límites al poder. Después podemos hablar más adelante de reglas fiscales, de reglas monetarias, de reglas constitucionales, de todo tipo de límites, ¿no? Pero son autores de la filosofía política anteriores a Mises que ya venían pensando en todos estos temas. Por eso, en esta breve introducción, los quería mencionar. Ahora, si vamos a Mises en concreto, tenemos que hablar de la escuela austríaca. Estamos hablando de la Universidad de Viena, donde Mises desarrolló ad honorem sus clases durante mucho tiempo. Me gusta decir que sin Mises no teníamos escuela austríaca. A ver, es cierto que en la etapa de fundación, que va desde 1871 hasta 1912 más o menos, 1911, en esa etapa de fundación aparecen autores como Karl Menger, aparece Eugene von Baber, aparece Visser, que son autores que escriben sus principios de economía Menger o Capital e Interés von Baber, bueno, la teoría de la imputación de Visser y demás que van a ser trabajadas por Mises. Pero la verdad que hasta ese momento Menger, von Baber eran autores aislados. No había una escuela de pensamiento económico. No quiero quitarles mérito porque realmente Menger en sus principios de economía genera los cimientos de lo que va a ser más tarde la escuela austríaca, pero no había una escuela de pensamiento. Se habla de una segunda etapa que vamos a llamar de consolidación entre 1912 y 1945. Esta clasificación la tomé de Israel Kirzner. Y en esa etapa de consolidación es donde aparecen estos dos hombres tan importantes como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. En esta etapa es donde Mises desarrolla su obra. Y en esta etapa es donde Mises desarrolla lo que él denomina el seminario privado o el private seminar, donde va a tener grandes alumnos, incluido Hayek, Haberler, el hijo matemático de Karl Menger. eh, Creo que pasó Lionel Robbins por el seminario. Esa fue una duda que alguna vez conversé con Larry White, si realmente había pasado eso o no. Después se lo podemos preguntar a Gabriel. Eh, la verdad que no, obviamente Robbins tenía su propio seminario en Londres, pero alguna visita de Robbins a Viena pudo haber generado su participación, que eventualmente derivó en esa invitación para que Hayek viaje a Inglaterra a ofrecer sus conferencias y tenga aquel debate con Keynes. No sé, es una duda que tengo desde hace tiempo. Pero en ese seminario privado hubo grandes economistas como Gottfried von Haberler también, eh, Fritz Machlup, entre otros, ¿no? Schutz, hay un autor, Richard von Striegel. Recuerdo una vez que compré el libro de Richard von Striegel en el Mises Institute, que habla sobre estructuras de la producción, sumamente interesante. Bueno, ese seminario privado es lo que genera, a mi entender, el nacimiento de la escuela austríaca, ya como una escuela, porque no es un autor, sino que son muchos que comparten una metodología, comparten una manera de entender el cuerpo de la teoría económica, a partir de la cual después se analizan diversos temas, como el socialismo, como temas macroeconómicos, como teoría del capital y demás. Bueno, más tarde vendrá una etapa de aislamiento, después vamos a hablar, o si quieren hago el esquema y después lo completo. Hay una etapa de aislamiento que se da entre 1945 y 1973. Esto es importante eh, porque en esa etapa Mises se tiene que escapar, y un poco habla esto del contexto, ¿no? Eh, o sea, Mises
estando en Viena, tiene que emigrar a Ginebra y allí va a desarrollar muchos de sus trabajos. Una vez que se establece en Ginebra, trabaja en su oficina, escribe varios libros también, después vamos a hacer el recorrido de su obra, pero en esa época Mises hace una gran producción científica, pero ya el seminario privado se dispersa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos esta etapa de aislamiento donde Mises y Hayek tienen que abandonar Viena y emigrar a otros países? O sea, recuerden, Hayek en 1931 se va a Londres y más tarde termina en la Universidad de Chicago, después de varios pasos, ¿no? Por varios lugares, después vuelve a la Universidad a Europa para la Universidad de Friburgo y demás. Pero Mises se va a Ginebra y en algún momento los nazis, que atacaron Viena primero y a los judíos, lo empiezan a perseguir a Mises. Y Mises termina yendo hacia Barcelona, se toma un barco, deja todos sus papeles, todos sus escritos, todo su trabajo, su casa, y emigra a Nueva York, donde llega, digamos, sin nada y con muy pocos contactos en Estados Unidos. Eran muy pocas las personas que le ofrecen algo de ayuda, como puede ser Henry Hazlitt o Leonard Reed. Y en ese lugar, en Nueva York, él vuelve a construir un seminario privado, donde vuelve a tener alumnos, donde vuelve a hacer escuela y donde aparecen, por ejemplo, Murray Rothbard o George Reisman, eh, bueno, entre otros autores, que Espadaro, que hizo también su doctorado con él, eh, y demás, ¿no? Pero en esa etapa de aislamiento se dan varios factores importantes. Por un lado, la economía ya es muy angloparlante, los escritos de la escuela austríaca eran en alemán. Eh, la economía se vuelve muy matemática y los austríacos seguían hablando aquella lógica verbal del pensamiento clásico, sin modelización matemática. El pensamiento keynesiano predomina, o sea, hay un estado de bienestar creciente y Mises era un liberal, así que iba a contramano, a contracorriente del pensamiento de la época. Su liberalismo, digamos, no era muy bienvenido en las universidades de Estados Unidos. Cuando hay unas anécdotas en esto donde Mises le trataba de buscar a Henry Hazlitt trabajo en alguna universidad y las respuestas eran, bueno, pero es demasiado liberal. No lo podemos poner frente al aula y que diga estas cosas, ¿no? Porque es demasiado liberal. Eh, y eso, bueno, muestra un poco lo que es ser liberal en un mundo que no lo es y que va a contramano. Bueno, Mises en esta etapa, primero en Ginebra, luego en Nueva York, empieza muy aislado, luego empieza a publicar, reconstruye su seminario privado, tiene buenos alumnos, aparece Israel Kirzner, que no lo mencioné, y creo que se da un punto muy importante ahí. Luego viene la etapa de resurgimiento, y acá hay un debate también, si el resurgimiento ocurre en 1973 con un seminario del Institute for Human Studies, donde aparecen Rothbard, Kirchner y Lachmann como conferencistas, generando una nueva escuela austríaca con nuevas ideas, con autores que de hecho tienen influencia claramente de Mises, o si ese resurgimiento se da en el 74 con el premio Nobel a Hayek, que por supuesto es un premio también a las ideas de Mises. Como bien dice Peter Bethke en varias oportunidades, la unidad Mises-Hayek es muy importante. No hubiéramos tenido un Hayek sin un Mises antes. Mises fue como un constructor de sistemas de ideas y Hayek fue quien profundizó en estas ideas y las hizo públicas y probablemente con más impacto dentro de la academia del que tuvo Mises. Bueno, después vendrá también una etapa de oportunidades a partir del año 2000, entre el 2000 y hoy, donde lo que tenemos es especialización. O sea, hoy en día hay muchas personas tomando las ideas de Mises y llevándolas a nuevos temas, generando una novedad en cualquier análisis que hagamos. Pero bueno, esto habla de la escuela austríaca de la que Mises participó y la que Mises formó. Vayamos entonces ahora al Mises autor. Mises va a ser un autor que nace en 1881, falleció en 1973. Es un autor que escribe mucho,
y lo hace en condiciones muy gratas, porque es una persona que trabaja ad honorem en la universidad, eh, trabaja en la Cámara de Comercio, hace análisis de coyuntura, en un par de décadas de su juventud hasta que emigra a Ginebra, es una persona que en la Cámara de Comercio escribe sobre coyuntura, y lo hace muy bien. Eh, Ahora voy a comentar algunas cosas. Pero bueno, yendo a su obra, aparece primero este libro Teoría del Dinero y del Crédito de 1912, que es un libro central, donde él desarrolla un tratado sobre el dinero, sobre el crédito, sobre los ciclos económicos, combinando autores como David Ricardo con su teoría monetaria, como Knut Wicksell, el sueco, con su distinción entre tasa de interés natural y tasa de interés de mercado, tomando la teoría del capital de von Haber y uniendo los tres elementos elabora una teoría del ciclo económico que al día de hoy debe ser una de las más importantes para comprender las fluctuaciones económicas que ocurren de carácter monetario. Eh, Más tarde hay una mención a un libro que siempre se menciona muy poco, que es Nation, State and Economy. Afortunadamente ahora, gracias a Unión Editorial, el libro está traducido al español, Nación, Estado y Economía. Es un libro de 1919. Eh, es un libro de historia, la verdad. Es un libro que cuenta un poco sobre el Imperio Austrohúngaro. No es tan sencillo sacar conclusiones de ese libro, al menos para mí, pero para trabajar un poco el Mises político, es un libro necesario, que muestra un poco también el contexto en el que Mises desarrolla sus ideas. Eh, Luego, por supuesto, está el libro El socialismo. No me estoy olvidando acá del artículo de 1920, donde Mises explica por primera vez la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, pero el libro es un libro ya de 400 páginas, bastante más completo, donde él explica por qué el socialismo es un error intelectual, y por qué el socialismo nunca va a funcionar. Y esto también, esto creo que lo tomé de Jesús Huerta de Soto, la idea de que él decía, probablemente la escuela de Chicago tenga fama inmortal por haber resuelto el problema de la inflación en el mundo entero, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero la han entendido los economistas, la han adoptado, los bancos centrales aplican reglas monetarias y gracias a eso hemos desmantelado la inflación del mundo. O sea, si Venezuela o Argentina tienen los niveles de inflación que tienen, es porque no le hacen caso a Friedman y porque no entendieron o no quieren controlar el crecimiento de los agregados monetarios. Pero la respuesta técnica a controlar los procesos de inflación está muy claro y creo que esa es una batalla ganada por el monetarismo. Bueno, dice Huerta de Soto, en un libro que se titula Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde Mises es un autor central, él dice, la escuela austríaca tiene fama inmortal por haber explicado que el socialismo es imposible. Y lo hace a través de este concepto, que va a ser muy importante, voy a pasar a otra hoja y vuelvo. Esta idea en la cual si tenemos propiedad privada, tenemos mercados, si tenemos mercados, tenemos precios, si tenemos precios podemos hacer cálculo económico, el cálculo económico va a permitir hacer contabilidad, además del juicio empresarial. Esto nos va a permitir ver si tenemos en los proyectos de inversión ganancias o pérdidas. Esto implica un sistema de premios y castigos para saber cómo asignar los recursos. Y esto nos lleva finalmente a lo que llamamos la soberanía del consumidor. Entonces, hay un esquema acá, ¿no? Que deriva de toda esta secuencia de conceptos. Es la propiedad privada la que permite que tengamos mercados, que permite formar precios, que permite hacer cálculo económico, definir si los proyectos son rentables o no, establecer un sistema de premios y castigos y finalmente en este sistema el que manda es el consumidor. Cuando el consumidor compra, le está diciendo al fabricante, seguir produciendo porque valoro tu trabajo. Cuando el consumidor deja de comprar, se abstiene de comprar, le está dando un mensaje a la empresa, deja de fabricar eso, no me interesa comprar este producto, con lo cual si esto es masivo, la empresa tendrá que cambiar su organización empresarial.
Bueno, lo que dice Mises, muy sencillo en ese trabajo sobre el socialismo, es que si rompemos la propiedad privada, como lo sugiere Marx, cuando propone abolir la propiedad privada en el Manifiesto Comunista o en el Capital, nos vamos a quedar sin mercados. Si no hay mercados, no hay sistema de precios. Si no hay sistema de precios, no hay manera de hacer cálculo económico. Si no hay cálculo económico, nadie puede saber, el empresario no puede saber si tenemos ganancias o pérdidas en los proyectos. Y si no sabemos eso, no hay un sistema de premios y castigos que defina qué proyectos se deben realizar y cuáles no. Y esto nos conduce a terminar con la soberanía del consumidor. Perdonen que haya una palabra, soberanía está mal escrito, pero bueno. Con lo cual, esto muestra un poco el mecanismo de cómo funcionan los mercados y cómo dejamos de tener mercados y abolimos la propiedad privada. Bueno, esta idea y otras se mencionan en este libro del socialismo, que va a ser muy importante para definir también el liberalismo de Mises. Más tarde aparecen otros libros, por ejemplo, un libro central para este tema de hoy, que es Liberalismo de 1927. Hay otro libro que es Crítica. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando conversamos con rothbardianos, anarcocapitalistas, es como que este libro nunca existió, ¿no? Hay un esfuerzo notable por interpretar a Mises anarquista, cuando Mises es un demócrata, defendió la propiedad privada, defendió las ideas liberales, defendió el gobierno limitado, defendió la idea de cobrar impuestos para financiar a ese Estado. Y yo creo que esto es muy importante mencionarlo. Yo alguna vez tuve una pelea, lo puedo decir, creo, con Javier Milei por decir, es que no es cierto que los impuestos son un robo, digamos, porque si yo quiero, soy liberal y pretendo financiar ese Estado pequeño, para financiar un Estado liberal, necesito cobrar impuestos. Después discutimos cuál es el impuesto óptimo. Hay un muy buen trabajo de Nicolás Kachanowski sobre el impuesto óptimo, que son impuestos de suma fija y demás. Bueno, es un debate más tributarista. Pero si yo quiero financiar un gobierno pequeño, necesito cobrar impuestos. Después vamos a discutir algunas cosas más sobre esto. Pero bueno, acá este libro Liberalismo es central en lo que vamos a discutir hoy. Un poco después, en 1929, publica Crítica al Intervencionismo. Un poco después, por ahí me voy a olvidar de libros, ¿no? Disculpen, pero si no va a ser eterno este tema, porque Mises, la producción de Mises es gigantesca. Aparece en 1944 su libro Burocracia. Y esto también lo quiero destacar porque en algún momento le preguntaron a James Buchanan si él entendía que era un heredero de Mises de alguna manera, porque mucho de lo que sostiene Buchanan en materia de public choice fue anticipado por Mises en este libro Burocracia. Y lo que dice Buchanan es, la verdad que yo no leí a Mises antes de escribir mi obra. Llegué a Mises demasiado tarde. Sí reconoce haber leído Camino de Servidumbre, el libro de Hayek, y que ese libro sí fue su influencia en Buchanan. Pero a mí se llegó demasiado tarde. Ahora, creo, decía Buchanan, que si hubiera leído a Mises me hubiera servido, porque veo una compatibilidad enorme entre lo que él ha escrito y lo que yo digo. Pero bueno, queda ahí el planteo. El libro Burocracia creo que también es importante para representar el liberalismo político de Mises. Luego aparece, por supuesto, La acción humana, este libro de 1949. Podríamos decir que en 1940 en alemán ya había escrito Mises una primera versión de La acción humana, de su tratado de economía. Ese libro queda ignorado, la verdad yo no lo he leído, pero sé que es una primera etapa de su tratado de economía escrito en 1949. Eh, Hubo ayuda ahí de algunos de estos autores como Leonard Reed o Henry Hazlitt por el inglés. Parecía que Mises todavía pensaba en alemán, por más que escribía en inglés, y quisieron tocar un poco la acción humana y corregirle algunos párrafos que no eran claros, y Mises se enojaba porque le hacían decir cosas que él no quería decir. Bueno, hay un gran tema de lo que él tenía que lidiar cuando quería decir algunas cosas.
Eh, y luego quizás vale la pena mencionar Teoría e Historia, que es este libro de 1958, que quizás es un libro más epistemológico, pero donde él habla de varios temas importantes también. Por ahí creo que estos son los libros centrales para el tema que hoy toca, ¿no? De la filosofía política de Mises. No, 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 por supuesto estoy ignorando algunos libros epistemológicos, hay varios trabajos que podríamos mencionar, habría mucho para decir sobre la acción humana, pero creo que en estos trabajos está la parte central del tema, ¿no? En particular, el liberalismo de Mises, crítica del intervencionismo, burocracia. Sí, bueno, creo que casi todos. Hay por ahí una mención para hacer, dado que estamos en Argentina, sobre las 6 conferencias de Mises en Buenos Aires, que es un libro que se titula Política Económica, 6 conferencias, que el subtítulo creo que quedó, 6 conferencias de Mises en Buenos Aires. Creo que se publicó en 1959, si no me equivoco. El padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, que también se llamaba Alberto Venegas Lynch, invitó a Mises a ofrecer conferencias en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta la historia que los pasillos de la UBA estaban llenos, los auditorios estaban llenos, y tuvieron que poner parlantes en otras aulas para que más gente pudiera escucharlo. El diario La Prensa levantó las conferencias y las publicó en los diarios, también tuvo mucho impacto. Pero ese libro de política económica muestra las recomendaciones que Mises hacía para países latinoamericanos como el nuestro. Y toca varios temas liberales, ¿no? De una política económica liberal. Creo que eso también podría ser importante mencionarlo. Ahora, como dije antes, Rothbard da un paso más hacia la ética de la libertad. Entonces, si uno le preguntara a Mises sobre temas de políticas públicas, probablemente él estaría de acuerdo en que la educación sea privada, estaría de acuerdo en que la salud es un mercado que puede ser privado. Quizás es una interpretación mía, ¿no? Decirlo. Creo que para Mises el dinero tiene un capítulo en la acción humana sobre cambio indirecto, creo que es el capítulo 17 y en la sección 11, esto me lo señaló Zanotti, me acuerdo cuando hablábamos del tema. Yo venía de estudiar con Huerta de Soto y Huerta de Soto hacía una lectura donde Mises defendía el encaje total, igual que él, y yo decía, bueno, me vine con esa idea, donde Mises, en un libro bueno, en Teoría del Dinero y del Crédito, que es de 1912, él hace una nueva edición de este libro, por ahí viene bien la mención, hay una nueva edición en 1953, o sea, 4 años después de la acción humana. Y en esa nueva edición agrega un cuarto capítulo que el libro original no tiene. Y en ese cuarto capítulo habla de la reconstrucción monetaria. Y en ese capítulo habla de un retorno al patrón oro. En ese capítulo cuestiona el Fondo Monetario Internacional, cuestiona a Bretton Woods, cuestiona varias cosas. Eh, y en algún momento, en el traspaso del sistema de ese momento a una reconstrucción del patrón oro, Mises propone un encaje del 100% como medio para llegar a ese fin. Y al plantearlo, Mises pareciera ser un autor que defiende el encaje total. Bueno, la realidad es que fue una defensa del 100% como medio para llegar a la reconstrucción del patrón oro, pero no como un medio, como dice Huerta de Soto, en línea con Murray Rothbard, de defender la banca libre con encaje total. Por el contrario, en la acción humana, en el capítulo, esperen que lo voy a escribir acá abajo, en el capítulo 11, donde habla de cambio indirecto, eh, perdón, en el capítulo 17, donde habla de cambio indirecto, en la sección 11, él habla de libertad bancaria. Tiene que se me va Y en, y en ese lugar, en esa sección de ese libro,
él defiende bueno, la banca libre con reserva fraccionaria, podríamos decir. Por ahí es una defensa menor, pero en esta idea de mostrar un Mises muy distinto a Rothbard, hay que decir que en materia de historia del pensamiento económico, la lectura de Mises sobre Adam Smith es totalmente distinta que la de Rothbard. En temas monetarios, está claro que defendió una banca libre con reserva fraccionaria, muy lejos del 100% de Rothbard. Y en materia de ética de la libertad y filosofía política, de nuevo, Mises fue un liberal, especialmente por lo que plantea en el libro Liberalismo y todo lo demás. Metiéndonos en la filosofía política de Mises, hay que decir, bueno, por supuesto fue un defensor de la propiedad privada, ya lo vimos con el socialismo, fue un utilitarista en el sentido de que él creía en la democracia, en la propiedad privada, y en varias instituciones como medio para alcanzar la cooperación social, como medio para alcanzar la paz también. Piensen que Mises enfrentó guerras, que Mises sufrió el ataque de los nazis también, y la paz para él era muy importante. Y él hace una defensa de estos temas en sus libros. Eh, Es curioso cómo el pensamiento rothbardiano da ese paso adicional y se lleva a Mises consigo. Yo diría, a ver, si hablamos de políticas públicas, de nuevo, uno puede pensar en ir desmantelando el Estado moderno actual como lo conocemos y decir, el dinero podríamos quitarle el dinero, el monopolio de emisión, e ir a un sistema más de banca libre. Mises tiene párrafos para dar ese paso y pensar cómo podría ser una moneda más competitiva que la que tenemos hoy. También vamos a encontrar en Mises un sistema educativo privado, un sistema sanitario privado, un sistema de pensiones privado. Podríamos pensar que Mises defendió, bueno, que el Estado no se ocupe, él decía, el Estado es mal empresario. Y esto lo dice, por ejemplo, en las conferencias que dio en Buenos Aires, en donde el Estado quiere ser empresario, lo hace mal. Entonces, podemos pensar que en general, si vemos al Estado explotando el petróleo, y para Mises eso no estaría bien. Ahora, ¿dónde sí hay un Estado en Mises? En este Estado pequeño, para garantizar la seguridad jurídica, para establecer las reglas de juego, en definitiva, para votar las leyes que eventualmente eh, hay que cumplir. O sea, es el gobierno es el que a través del poder legislativo define cuáles son las reglas, las normas, las leyes, y luego el poder ejecutivo ejecuta la ley. Y cuando hay personas que incumplen la ley, hay un sistema judicial que viene a hacer cumplir, el enforcement de hacer cumplir la ley. Para eso el Estado es importante y Mises no da un paso, como sí lo hace Rothbard, pensando en agencias privadas de seguridad o pensando en jueces privados y demás. Él jamás ha dado ese paso. Hay una sección donde Rothbard habla del derecho de secesión y hay un contacto con Mises ahí que por ahí vale la pena mencionarlo. ¿Qué es el derecho de secesión? Supongamos que hoy en Buenos Aires todos los porteños de la ciudad de Buenos Aires quieren dejar de ser argentinos, ¿no? Y quieren separarse de la Argentina. En algún momento empezó con Córdoba, ¿no? Córdoba quería separarse de la Argentina. O en algún momento, no sé, podríamos pensar lo que pasó en Rusia, en la Unión Soviética, donde varios países en algún momento declararon la secesión frente a la Unión Soviética y se independizaron. Ahora hay una guerra con Ucrania donde Rusia quiere recuperar esa tierra. Pero hay una discusión sobre el derecho de secesión. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos avalar ese derecho de secesión? Eh, Rothbard cree que cualquier persona se puede autodeterminar, declarar la secesión respecto del gobierno y evitar pagar impuestos, por ejemplo, y que eso lo llevaría a una posición anarcocapitalista. Y él cree que Mises dijo algo muy parecido, que no es una lectura adecuada, pero está planteado, ¿no?
que Mises haya defendido un derecho de secesión a nivel individual para finalmente defender el anarcocapitalismo. La realidad es que, a mi entender, es una interpretación muy forzada de lo que pudo haber dicho Mises, de lo que pensaba Mises y de la manera en que se podría haber alejado de cierto liberalismo. Hay mucho más material para leer a un Mises liberal que para buscar un Mises libertario. No habría razones para pensar que Mises era libertario. Y de vuelta, él defendía las herramientas que uno puede encontrar en la historia del pensamiento político, ¿no? Que Constanza Massina muy bien resume en este libro, que se los recomiendo, Controlando al Leviatán, que estamos viendo de reeditarlo en Unión Editorial también, eh, porque la verdad que es un libro muy valioso, para poder leer directamente a John Locke, a Montesquieu, a los federalistas y demás. Creo que Mises adhiere a mucho de estas cosas que estamos planteando acá. Eh, Hay que decir también que Mises no era un economista habitual, no era solo un economista como empezamos a ver en las últimas décadas. En línea con lo que decía Hayek, ¿no? Un economista que es solo economista es un mal economista. Mises, como los autores liberales clásicos, creían que el economista tenía que formarse en ciencia política, en historia, en derecho, en filosofía, y nosotros empezamos a ver, cuando leemos a Mises, de nuevo, toda su concepción del mundo, toda su consistencia y su manejo de la multidisciplina es muy importante. Desde luego, Mises no era un politólogo en términos modernos, pero hay obra como para ver algo de ciencia política en él y verlo como un liberal. Pero bueno, esto es como para tener elementos para la discusión. Simplemente quería repasar su biografía, su obra completa o casi completa respecto de los trabajos más importantes. Por supuesto, su crítica al socialismo es importante como liberal, eh, y digamos, su consistencia o inconsistencia con la ética de la libertad de Rothbard creo que es muy importante. Hay varios temas donde Rothbard o los Rothbardianos del Mises Institute terminan leyendo un Mises bastante distinto al que nosotros leemos. Yo en un verano del año 2005 tuve la oportunidad de trabajar en el Mises Institute esos 3 meses y conocí a Hans Hermann Hoppe, a Walter Block, a David Gordon, a Jorge Guido Ulsmann, eh, y la verdad, y a Joseph Salerno, con quien de hecho nos dirigía las investigaciones esos 3 meses. Y la realidad es que hacen una lectura de Mises muy distinta a la que hacemos nosotros por ahí en esta Argentina. Por eso por ahí la mención vale la pena. Algunos dicen por ahí el Mises Institute se tendría que llamar el Rothbard Institute, porque Lew Rockwell y Rothbard le hicieron dar una lectura a Mises algo diferente a la que hacemos nosotros. Para ellos, de hecho, Hayek termina siendo una especie de socialdemócrata, ni siquiera liberal, eh, y no lo culpan a Mises por las mismas cosas, sino solo a Hayek. Y no ven esa unidad Mises-Hayek. Para cerrar, la mención a la biografía de Jorge Guido Ulsmann sobre Mises. Jorge Guido Ulsmann es un alemán o un francés que vive en Alemania. Él siempre visita el Mises Institute, la verdad que es un caballero. Su obra es extraordinaria para estudiar la biografía de Mises, la obra completa de Mises, su historia. Eh, Se los recomiendo. Si tuvieran que acercarse a la vida y obra de Mises, no sé si hay otra biografía más completa que la de Jorge Guido Ulsmann. Eh, Así que vale la pena la mención como una biografía tan completa. Es un libro realmente, no sé si supera las 1000 páginas, pero realmente muy amplio para acercarse al pensamiento de Mises. Bueno, me gustaría escucharlos, hacer preguntas, respuestas, comentarios, lo que digas, Gabriel. Bien, perfecto, exactamente.